Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Zapata. Les doy nuevamente la bienvenida a este coloquio titulado Eros, Locura y Muerte, desde el psicoanálisis, en esta segunda mesa, que tiene por título Enigmas de la Locura. Quiero agradecer nuevamente a David García, el director del Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl, asimismo al Instituto, a todas las personas que facilitan este coloquio y, bueno, por supuesto, ustedes los asistentes. Para esta mesa, bueno, tenemos a dos invitados y a un moderador. Muchas gracias a los tres por aceptar participar. Le voy a dar el micrófono al doctor Sevilla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda mesa, que lleva como título Enigmas de la Locura. Les voy a presentar a nuestros ponentes. Está aquí con nosotros la doctora Sonia María Radaeli Martinazzo, es psicoanalista. Tiene una maestría en teoría psicoanalítica en la Fundación Mexicana de Psicoanálisis. Tiene una maestría en medicina social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es doctora en teoría crítica en el Instituto de Estudios Críticos. Ha realizado traducciones para la Casa Editorial Siglo XXI y practica el psicoanálisis en la Ciudad de México. De este otro lado tenemos a el maestro Carlos Díaz Gutiérrez, es psicoanalista también, licenciado en psicología, maestro en clínica psicoanalítica con niños por el Centro Universitario Manuel Kant, es perito en criminalística por el INADEG, perito en balística forense, perito en psicología jurídica, participación activa en el ISSSTE, en servicio clínico y psiquiátrico desde hace 8 años, atención en consultorio privado. Y bueno, vamos a empezar con el maestro Carlos. Va a tener un tiempo alrededor de 25 minutos para hablarnos un poco sobre los enigmas de la locura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me vuelvo a presentar, soy Carlos Díaz y agradezco la invitación al director David García y, bueno, a mis acompañantes en esta mesa. Y quisiera comenzar hablando el antecedente por el cual me motiva a tomar este tema, en base a la bibliografía de Vina Das, que es una antropóloga, pues socióloga, filósofa, no sé dónde la podamos colocar, al igual como algo así como Foucault, ¿no? No sé dónde podemos colocar a Foucault, ¿no? Sin la filosofía o la antropología o en algún otro lugar. Ella es una antropóloga, la puedo colocar ahí, socióloga, que trabaja en la India, en Pakistán, y es un libro que he estado manejando ya hace un año aproximadamente en alguna materia en otro espacio, llamada Agresión y Violencia, y me llama la atención su discurso en torno a lo que es el duelo y las formas discursivas como es la poesía, la música, la escritura, que deben de anudarse en el plano social después de padecer un duelo. Y me gustaría anudar esta lectura de Vina Das con algunas imágenes que están viendo aquí enfrente, que, bueno, al ver estas imágenes pues tendremos que tocar el tema de la Revolución Mexicana para posteriormente abordar el tema de la Castañeda y lograr esta formación discursiva o la propuesta de formación discursiva con el muralismo en México, que tiene que ver con Diego Rivera y con Orozco y con Siqueiros. Mi intervención la quisiera dar en 3 momentos, iniciando, explicando, acotando lo que ha sido el trabajo epistemológico del trabajo de Vina Das en torno a la violencia sobre la mujer. Ella menciona que en la India y en Pakistán, cuando hay este conflicto de guerra civil o esta situación bélica de la independencia de la India, la cuestión de la mujer pasa a ser un tema, al igual que aquí en México de las muertas de Juárez, pues controversial, porque preguntarse por la violencia es preguntarse por el lenguaje y preguntarse por el cuerpo, primeramente.
alejándonos de esta lógica institucional o gubernamental que en nuestro país se entiende como la violencia como algo cíclico, que es algo del orden de lo absurdo, ¿sí? Esta intervención clínica psicológica que a veces se tienen en las instancias gubernamentales, al entender, por ejemplo, que se pasa por una fase de tensión, una fase de agresión y finalmente algo llamado luna de miel, y gira otra vez, ¿no?, la cuestión circular. Vina Das menciona en su libro: la brutalidad de la violencia no está en tela de juicio. Al igual que esta activista feminista que se coloca en el pasado 13 de noviembre en el Congreso frente a Peña Nieto de Sumemos Fuerzas, dice algo similar. Dijo que la violencia no es un juicio de valor. Fíjense, es bien interesante comparar estas dos oraciones de Vina Das: la brutalidad de la violencia no está en tela de juicio, y esta activista feminista que encara a Peña Nieto mencionándole que la violencia no está en tela de juicio, porque estamos hablando de la violencia ontológica, donde se propone un simbolismo de la crueldad, que es muy distinto a pensar que la violencia es cíclica, que está en el plano de la metafísica y en el orden de la abstracción. Entonces, la violencia no está en tela de juicio, es algo que existe, está algo ahí en lo ontológico que puede llamarse maldad o mal. Esta experiencia de Vina Das de trabajar con mujeres raptadas o violadas en la India le dio pie a escribir precisamente una formación discursiva que tiene que ver con su libro de Violencia, Cuerpo y Lenguaje. ¿Cómo alejarnos de esta lógica de que la violencia es cíclica? Dice Vina Das: pensar primero que nada que la violencia configura la subjetividad. Entonces pensemos, si la violencia configura la subjetividad, esta lógica neoliberal de atender a mujeres, ¿no?, violentadas en 12 sesiones, ¿desde dónde está operando esa lógica, ¿no? Esa señora deja a su esposo, ¿no?, vayas a trabajar y produzca, ¿no? En esta lógica se mueven las instituciones gubernamentales, donde se empodera a la mujer, no desde la lógica de la configuración simbólica que propone Vina Das, sino desde una lógica neoliberal, donde hay que reintegrarse a producir, sin cuestionar el dolor o sin tener una introspección sobre el acto mismo de la violencia. Esa es una primera partida, decir, bueno, hay una configuración de la violencia, y menciona a partir de esta frase que toda nación libre, o mejor dicho, si toda nación quiere llegar a ser una independencia, tendrá que pasar por una violencia sin precedentes. Y esa violencia sin precedentes tiene que ver con la revolución. En la India, colonizada, al igual que en México, la colonización española, que fue irrumpida con Francisco I. Madero, y por eso están viendo ahí enfrente a Francisco I. Madero con su caballo. Recuerden que Francisco I. Madero, pues luego escribió la sucesión presidencial, que fue, ¿no?, la escritura con la cual lo mandan a asesinar. Y recuerden que él se opuso a una dictadura de Porfirio Díaz de cerca de 31 o 32 años, con ese precedente, creando el partido antireeleccionista, ¿no?, el pasado 20 de noviembre que celebramos la Revolución Mexicana. ¿Cómo se anuda esto a los enigmas de la locura? Con la llegada de la Castañeda. ¿Cuándo se crea la Castañeda aquí en México? ¿Cuándo se manda a inaugurar? Pues el 1 de septiembre de 1910. Y subrayen esta fecha porque va a marcar algo importantísimo para preguntarnos en torno al enigma de la locura aquí en México. Lo marco porque, bueno, es que sí es sintomático cuando estoy con los alumnos de psicología que no sepamos la historia de la Castañeda, así como los filósofos es sintomático que no sepan cómo murió Platón, ¿no? Les pregunta uno a los filósofos cómo murió Platón y ¿no? Es un síntoma. Entonces también es sintomático que no se cuestione el enigma de la locura aquí en México, porque pues cargamos a Lacan, ¿no? Y parece que flotamos, ¿no?, con los seminarios, ¿no?, o las obras de Freud, y cuestionar la locura en cuanto a una situación epistemológica aquí en México va a dar pie a entender la violencia de la configuración subjetiva que propone Vina Das. 1 de septiembre de 1910, grábenlo,
con la idea de progreso de la dictadura de Díaz, se manda a inaugurar la Castañeda. Pero vean cómo se entiende la locura, sino en el orden del progreso. No se entiende la locura como algo asociado a la enfermedad, ¿sí? O una locura asociada a un cierto trastorno, sino la locura se entiende a través del progreso. Es decir, tratemos la locura porque ahí al país le va a ir mejor. Recuerden esta influencia de eurocentrizada que tenía Porfirio Díaz, ¿no? Mandó a crear la colonia Roma, la colonia Juárez, creó el Banco de México, la llegada del ferrocarril, la electricidad, una cuestión muy eurocentrizada, ¿no? Bellas Artes, muchos edificios del centro también, desde una lógica eurocentrizada, y la mayor parte pues francesa, porque la Castañeda, pues el arquitecto que la mandó a esta inauguración se basó en el psiquiátrico Charenton de Francia, ¿no? Los similes, ¿no? Las paredes, las columnas fueron franceses. Pues allá murió Porfirio Díaz, ¿no? En 1915 se fue a exiliar a Francia para evitar, ¿no?, sepamos, la primera muerte del padre, aquí en México por lo menos, en cuanto a la constitución política. Entonces, el 1 de septiembre, y estalla la revolución el 20 de noviembre de ese mismo año. Aquí lo que propone Vinadas es que dice que la violencia va a inhabitar al cuerpo, ¿sí? Hay una experiencia traumática que ella ve en las mujeres violadas y raptadas, y dice, el cuerpo se inhabita, pasa a ser algo extranjero, algo de lo no reconocido, por el impacto del trauma, que es algo muy interesante si empiezan a hacer como símiles con la teoría del trauma de Freud en un primer momento, que es lo que proponía Freud con las pacientes histéricas, ¿no? La cuestión del trauma no es lo doloroso, sino la situación del deseo mismo. Con esta cuestión de los recuerdos encubridores de 1899, dice, pues es que la experiencia no es lo traumático, sino el deseo mismo. Entonces, pensemos cómo se empieza a inhabitar el cuerpo cuando es irrumpida una dictadura de 1910 con la propuesta del partido antirreeleccionista de Francisco I. Madero, y la idea de la locura la tenían en una situación de progreso. Ustedes sabrán que obviamente cuando hay un impacto de la revolución, ¿qué va a pasar con ciertos ideales de una dictadura anterior? Pues se sesgan, ¿no? Se caen, claudican. Entonces, bueno, ya la locura ya no era importante, porque la crisis política viene a padecerse hasta 1928, con la creación del Partido Revolucionario Nacional, que pasa a ser después el Partido Mexicano Revolucionario, y finalmente el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI. Eso lo inicia Plutarco Elías Calles en 1928, el Partido Revolucionario Nacional, el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en 1928, que también, ¿no?, en base a esa creación del partido antirreeleccionista, también es asesinado con Álvaro Obregón. Entonces vean cómo la cuestión del impacto de la crisis política de 1910 hasta 1928 va a delegar la idea de la locura en torno al progreso y se va a perder, ¿sí? ¿En qué aspecto? Pues en el aspecto que conocemos, ¿no?, de los mitos de la Castañeda, ¿no? La cuestión de insalubridad, la falta de higiene, que empezaron a recibir pacientes que no eran psiquiátricos, que eran indígenas, lo usaron como contenedor y represión de la rebeldía, ¿no? Si te rebelas contra el Estado, te mandamos a la Castañeda, y los encerraban. Por ahí estuvo el Goyo Cárdenas, por ahí estuvo el papá de Juan Gabriel también, en la Castañeda. Y era interesante cómo empezaron a distorsionarse las ideas de la locura. Ya no era del progreso, ya era una cuestión de represión. Entonces, preguntarnos por los enigmas de la locura, que tiene que ver con esto que está inscrito en lo indescifrable, que nos invita a descifrar, es como el psicólogo o el psicoanalista o el psicoterapeuta deba de preguntarse sobre la locura aquí en México, porque es algo de lo que siempre se padece, ¿no? Históricamente no nos preguntamos por la locura desde la Castañeda, que es un antecedente valiosísimo, porque de ahí deberíamos partir, no sé, por lo menos las clases de historias
de fundamentos psicológicos o historia de la psicología, no sé, psicología del mexicano, preguntarnos por la Castañeda, porque es desde otra violencia la que la historia se escribe aquí en México que la violencia en Estados Unidos, o la violencia en la India, o la violencia en Arabia. Son distintas formas. Aquí la propuesta de Sayac Valencia, que es otra activista mexicana, allá por Tijuana, escribe esta cuestión del simbolismo de la crueldad, que es lo que nos diferencia de otras violencias. Por ahí hay un video viralizado en internet, donde sale una mujer, pues bueno, proletaria, por decirlo así, donde hace una pregunta muy valiosa: ¿por qué si lo mataron no lo dejaron así y lo tuvieron que cortar? El reportero le pregunta, ¿no?, ¿qué piensa que su esposo murió de esta manera? Pues es que si lo hubieran matado así lo hubieran dejado, pero ¿por qué tienen que cortarlo? Eso es un simbolismo de la crueldad que ya está en otra lógica de la violencia muy distinta a la que nosotros pensamos que existe en nuestro país. Porque o sea, nada más, ya está muerto el cadáver, ¿qué necesidad hay de hacerlo carnitas, de aventarlo sobre, ¿no?, aquí la avenida Zaragoza, yo no sé, ¿no? O sea, ya hay una necesidad de inscribir, ¿no? Y a través de esa lógica del simbolismo de la crueldad hay una formación discursiva del miedo y empieza a operar otra lógica social frente a la violencia. Entonces ya no estamos sobre estos cíclicos, sino con una configuración subjetiva. Empieza a configurar la subjetividad: ya no quiero salir de noche, ¿no?, ya es muy tarde para que mi hijo salga, ¿no?, con algún tipo de víveres o no sé. Entonces Vinadas dice, ¿cómo vamos a superar esto? Dice, ¿cómo supera una nación este tipo de violencia? Sino a través de formaciones discursivas que tienen que ver con ¿qué? Con una antifonía del lenguaje, con una acústica, con un lenguaje. Y eso tiene que ver con la poesía, con la pintura, con la música, con la danza. Es como un país se puede sobreponer a una violencia sin precedentes. Aquí la pregunta es, en México, ¿qué formación discursiva hemos anudado sobre la locura? Por ahí están las pinturas, los dibujos que retrataba Cuevas sobre los pacientes de la Castañeda, ¿sí?, los rostros. Esa pudo ser una formación discursiva posiblemente. Aquí vemos a Díaz, ¿no?, con su esposa, ¿no?, envalentonado, ¿no?, muy aristócrata, ¿no?, en su vestimenta y demás, en la inauguración de la Castañeda. Aquí vemos el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, que da pie al nacimiento de lo que ahora es el PRI. Estas son algunas fotos de la Castañeda. Entonces, la pregunta es, ¿qué formaciones discursivas se han anudado aquí? En mi lectura y en lo que he estado trabajando, propongo la cuestión del mural, ¿no?, en México, del muralismo en México. Traigo algunas imágenes de lo que es los murales de Alfaro Siqueiros, que tiene toda una trayectoria bastante buena, ¿no? Porque recuerdo que cuando le preguntaron a Foucault que si había ido a la guerra y contestó que no, cuando le preguntan a Siqueiros si fue a la guerra, pues dice que sí. Y entonces sepan que Siqueiros, por ejemplo, fue militante de lo que fue la División del Norte de Emiliano Zapata. Y entonces hay una forma muy discursiva distinta, formante, de ver la realidad, ¿no?, que en un salón de clase, ¿no?, con un montón de cámaras como Foucault, ¿no?, hablando de la biopolítica, que Sayac Valencia le dice, bueno, señor Foucault, aquí tenemos necropolítica, no tenemos biopolítica. Aquí nace la necropolítica. Entonces hay que estudiar, la invitación es estudiar a la biografía de Alfaro Siqueiros para que se den cuenta desde dónde empieza a pintar él, ¿sí?, los murales. Por ahí está la Marcha de la Humanidad, que traigo aquí algunas imágenes. Ahí está sobre Insurgentes, esquina Filadelfia, y es un mural donde puede ser una invitación a pensar que esa formación discursiva en México se dio. Pero habrá que pensar en qué momento empezamos a matar al padre aquí en nuestro país, después de Porfirio Díaz, después de Francisco I. Madero, después de Álvaro Obregón, y con esta reelección que se da cada 4 años, en primer momento en el Partido Nacional Revolucionario, y posteriormente cada 6 años hasta ahora, ¿no?, que
sabemos cómo va esta cuestión política de reelegir los presidentes. Aquí hay son imágenes para que vean la propuesta de la Castañeda en torno al progreso. Era invitar a los locos a ser artistas, gimnastas, ¿no? Practicaban ahí cierta danza, cierta pintura, piano, muy distinto. Aquí lo curioso que en el orden de la resignificación es otro Díaz, ¿no? Que viene a proponer la demolición de la Castañeda en 1968, que fue Díaz Ordaz, antes de que fueran inaugurados los Juegos Olímpicos. Y también fue él quien mandó a inaugurar lo que se conoce como el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Fíjense en el orden de la significación, ¿no? Un Díaz, ¿no?, pierde el progreso en cuestión de la locura por la revolución, y otro Díaz lo quiere retomar, pero desde otra lógica, porque la farmacéutica ya había llegado a nuestro país. Entonces ya es otra lógica de tratar a la locura, sino desde una invitación farmacológica ya muy distinta. Porque ahora ustedes sabrán, si han estado en algunos pabellones de psiquiátricos, pues la cuestión de la musicoterapia o la cuestión del arte para ellos es algo que no opera, ¿no?, en la cuestión del sujeto, o mejor dicho, no sabemos si existe un sujeto ahí enfrente de la lógica médica a la hora de medicar, que es otra situación de patologización de la vida, ¿no?, o medicalizar la vida. ¿No? Estás triste, ¿no?, estás deprimido, medicalizar la vida en esta lógica, anulando la cuestión subjetiva, la cuestión emotiva, pasional de la persona. Pero vean cómo Porfirio Díaz, o en la lógica de su porfiriato, sí estaba esto. Aquí vemos a los aristócratas al lado de la Castañeda, lo que ahora ya es Mixcoac, las torres de Mixcoac, el Walmart, por ahí la Prepa 8. Entonces era el terreno hacendario de Torres Adalí, que es quien le cede el terreno a Porfirio Díaz, que eran muy amigos, Torres Adalí y Porfirio Díaz. Pero vean la magnitud, imagínense ahora las políticas de sanidad, querer invertir en algún mausoleo como esto, así como esos pabellones gigantescos para trabajar la locura. Creo que ya no está en esa lógica. Pero vean, imagínense que esto fuera un unicomio, ¿no?, que era la lógica de la locura. Pues hasta yo me encierro, ¿no?, con estos pabellones, ¿no?, que veo ahí, ¿no? Esta es la propuesta en la cual quisiera anudar, que México tuvo un primer momento en el cual se pudo anudar una formación discursiva, y para ustedes, para problematizar la situación. Si ustedes encuentran otra formación discursiva que no tenga que ver con el muralismo en México, porque a diferencia de otras lógicas, ahí José Vasconcelos, cuando Siqueiros le pide murales, y José Vasconcelos le da los murales a Siqueiros, es como empieza la lógica a querer tomar el mural desde la pintura. Porque en Norteamérica, o lo que es Inglaterra, los murales, o en Alemania, se usaron para dividir, ¿no?, el muro de Berlín, por ejemplo, o esta cuestión artística de Pink Floyd, de The Wall, donde la lógica era derrumbar el muro. En México, en lugar de derrumbar el muro o dividir, se pintaban, ¿sí? Y esa era una forma discursiva de hacer énfasis en este discurso del duelo de la revolución. Entonces la Revolución Mexicana tuvo otros duelos, pero nos interesa ahora el de la locura. ¿Dónde queda el discurso de la locura aquí en México? Que hasta ahora no se ha retomado. No se ha retomado. Nos importa leer más a Lacan, ¿no?, y aprender el alemán para leer a Freud, que preguntarse sobre esta fractura epistemológica de la locura aquí en México. Entonces vean, esta es la Marcha de la Humanidad. ¿Quién ha ido a verlo a los Siqueiros? Pues ya lo conocerán. Esta es la Marcha de la Humanidad, donde coloca precisamente cómo se apertura la revolución, y también con la idea de progreso, cómo termina, ¿no?, esta Marcha de la Humanidad. Las dos manos, ¿no?, este oeste de la mujer y el hombre. Por ahí sale Prometeo, pero sin brazos. También hay otro mural donde sale Porfirio Díaz, pintado por Siqueiros, aplastando la Carta Magna.
porque Siqueiros nace en 1896, un año ahí después de que Freud escribió sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, ¿no? Ya había escrito el proyecto del neurólogo, ya había la afasia, para que contextualicemos, ¿no? Que nace ahí. Entonces tuvo 14 años del porfiriato, lo padeció Siqueiros, y constantemente estuvo en la cárcel, ahí en Lecumberri, en el Palacio Negro, ¿no? Por cuestiones, por ejemplo, lo de Trotsky, ¿no? Que participó en el atentado de Trotsky, y por cuestiones políticas, cuando Diego Rivera, ¿no? Le pide a Lázaro Cárdenas que defienda a Trotsky, y se me fue el nombre, lo acoge, ¿no? Aquí en México, y precisamente Diego Rivera, a partir de esa ruptura, pues se exilia, ¿no? En otro país por 3 años, que es Ávila Camacho quien le da la bandera, ¿no? Blanca, para irse a otro país si no quiere problemas políticos. Entonces toda esta parte de la historia habrá que anudarla en la pregunta de qué entiende, ahora sí lo mismo que preguntó Bramstein, ¿no? ¿Qué entienden los psicólogos por psicología? Habrá que preguntar de qué entienden los psicólogos mexicanos por la locura, que es muy distinto al trastorno, que es muy distinto a la enfermedad mental, como ahora el compañero está leyendo a Dale Green, ¿no? De la locura privada. O sea, me comentaba que la locura es otra situación más pasional, ¿no? Habrá que entenderlo sobre esta propuesta. Pero vean, aquí lo interesante es cómo Diego Rivera realmente hizo una formación discursiva aquí en México, a través de lo que propone Vinadas, porque lo dibuja aplastando la Carta Magna, rodeado de mujeres, además. Y otro mural, que es el de Diego Rivera, que también, ¿no? Pues, cómo comentar esta parte de la cultura, ¿no? Pues dibuja desde la Revolución, ¿no? Benito Juárez, hasta la situación del progreso nuevamente, y ahí el nigromante que escribe que Dios no existe, ¿no? La Catrina. Y esta también es un mural de Diego Rivera, que parece más una portada del disco de thrash metal, ¿no? Porque sí parece, ¿verdad? Ahí de Violator, ¿no? Es que sí parece de thrash metal. Yo pensé que era de thrash metal. Pero vean cómo pone la dictadura de Franco y la dictadura de Mussolini en su mural. Se encuentra en el Sindicato de Electricistas, el mural. Y habrá que explicar los ángulos y demás en otra ponencia, ya se me acota el tiempo. Pero lo que quiero vean es que podemos encontrar alguna respuesta de cómo entender la locura en México en esta formación discursiva que propone Diego Rivera. Habrá otras que ya propuesta, por ejemplo, el cine de Carlos Enrique Taboada, Más negro que la noche, y el libro de piedra, y Hasta el viento tiene miedo. El cine de Carlos Enrique Taboada puede ser otra formación discursiva de entender la locura y el miedo aquí en México. Habrá otros escenarios que quizá empezamos a proponer de cómo entenderlo, ¿no? Pues bueno, yo hasta aquí hago un cierre para... Muchas gracias, maestro. Estos cuestionamientos tan interesantes sobre... a mí me queda mucho esto de qué entiende el psicólogo sobre psicología, y en específico, qué entiende el psicólogo mexicano. Porque de alguna forma estamos bombardeados con discursos extranjeros, ¿no? Exacto. Y que de alguna forma es bien difícil también poder hacer uso de ellos cuando el contexto es bien diferente, ¿no? No es lo mismo la Castañeda de 1910 a la Salpetriero y Centré, ¿no? De Philippe Pinel en 1800, ¿no? Toda esta revolución psiquiátrica, ¿no? Y bueno, a mí se me hace bastante interesante lo que propones. Ahora damos paso a la doctora Sonia. Muchas gracias por la invitación, y vamos a ver cómo seguimos con esta mesa ahora. Lo que vengo a compartir con ustedes hoy, a partir de la lectura de un caso, es algo que me resultó conmovedor. Me refiero al encuentro de Freud con la palabra
cuando se dispuso a escuchar a las histéricas. Por eso no voy a hablar de la histeria como una enfermedad, no voy a hablar de sus causas, de sus mecanismos, de sus determinismos, ni de su tratamiento. A lo que sí quiero acercarme es al encuentro de Freud con el discurso de su paciente. Encuentro que le permitió tejer los fundamentos del psicoanálisis: el inconsciente, la pulsión, la transferencia, la resistencia, entre otros fundamentos. Para esto escogí un caso descrito y publicado en el tomo 2 de las obras completas. Se trata de la señorita Elisabeth von R. Seguramente ya lo leyeron y por ahí van a poder, creo, acompañarme en esto, ¿no? Cito a Lacan: no hay palabras sin respuesta, incluso si no encuentra más que el silencio, con tal de que tenga un oyente. Y si hubo un maestro en la escucha, este fue Sigmund Freud. Los historiales clínicos de las pacientes histéricas que escuchó están ahí para atestiguarlo. El caso de la señorita Elisabeth von R. Describe el primer análisis completo de una histeria. Freud divide la exposición en 5 partes: los antecedentes clínicos, 3 periodos de tratamiento y una epicrisis que, entiendo que es un dictamen médico, ¿no?, sobre el caso. A lo largo de la presentación, Freud examina los motivos, los mecanismos y el determinismo de la histeria. Aquí el tema es cómo lo hizo. Entonces, en el otoño de 1892, da inicio al relato de una historia de una vida, historia de una mujer que padecía intensos dolores en las piernas y dificultad para caminar. Ella tenía 24 años y la conocemos con el nombre de Elisabeth von R. Llegó a Freud remitida por un colega, quien creía que padecía una neurosis, pero este colega no encontraba en ella nada que pudiera indicar ese padecimiento. Y vamos a ver cómo Freud la describe después de la primera entrevista. Dice así: no avancé mucho más en el entendimiento del caso después que hube visto por primera vez a esta señorita de 24 años. Parecía inteligente y psíquicamente normal, y sobrellevaba con espíritu alegre su padecer, que le enervaba todo trato y todo goce. Lo sobrellevaba con la bella indiferencia de los histéricos. No pude menos que pensar yo. Caminaba con la parte superior del cuerpo inclinada hacia adelante, pero sin apoyo. Su andar no respondía a ninguna de las maneras de hacerlo conocidas por la patología, y por otra parte ni siquiera era llamativamente torpe, solo que ella se quejaba de grandes dolores al caminar y de una fatiga que le sobrevenía muy rápido al hacerlo y al estar de pie. Al poco rato buscaba una postura de reposo en que los dolores eran menores, pero en modo alguno estaban ausentes. El dolor era de naturaleza imprecisa. Uno podía sacar tal vez en limpio, era una fatiga dolorosa. Una zona bastante grande, mal deslindada de la cara anterior del muslo derecho, era indicada como el foco de los dolores, de donde ellos partían con mayor frecuencia y alcanzaban su máxima intensidad. Empero, la piel y la musculatura eran allí particularmente sensibles a la presión y el pellizco. La punción con agujas se recibía de manera más bien indiferente. Freud era neurólogo, era patólogo, él sí tocaba a los pacientes en ese entonces, ¿no? Esta misma hiperalgesia de la piel y de los músculos no se registraba solo en ese lugar, sino en casi todo el ámbito de ambas piernas.
Quizá los músculos eran más sensibles que la piel al dolor. Inequívocamente, las dos clases de sensibilidad dolorosa se encontraban más acusadas en los muslos. No podía decirse que la fuerza motriz de las piernas fuera escasa. Los reflejos eran de mediana intensidad y faltaba cualquier otro síntoma, de suerte que no se ofrecía ningún asidero para suponer una afección orgánica más seria. La dolencia se había desarrollado poco a poco desde hacía 2 años y era de intensidad variable. Bueno, entonces, hasta aquí termina la cita. Aquí leemos a un Freud médico, neurólogo, salta a la vista por la terminología que él parece estar tomado por el discurso médico. Digo parece, porque a lo largo del relato vamos a ver cómo de lo que sí Freud está tomado es del discurso de Elizabeth. En medio de la vaguedad del cuadro, Freud confiesa la dificultad para llegar a alguna conclusión, pero olfatea la neurosis y olfatea bien. Dice que hay 2 motivos para pensar en una neurosis. 1, la imprecisión de la descripción de los dolores, la vaguedad con que ella describía esos dolores que no se relacionaba con nada, pero más contundente que esto era el segundo motivo, la expresión de Elizabeth cuando Freud pellizcaba u oprimía la piel y la musculatura en la parte de la pierna que le dolía. Y dice, es una cita, su rostro cobraba una peculiar expresión, más de placer que de dolor. Lanzaba unos chillidos, yo no podía menos que pensar como a raíz de unas voluptuosas cosquillas. Su rostro enrojecía, echaba la cabeza hacia atrás, cerraba los ojos, su tronco se arqueaba hacia atrás. Fin de cita. Con esto Freud ya tenía lo suficiente para pensar que estaba frente a una mujer que padecía de una histeria. Y es que ya aquí, al inicio del relato, sin más demora, Freud lanza su primer dardo. Lo que él leía en su rostro, cito, no armonizaba con el dolor que supuestamente era excitado por el pellizco de los músculos y la piel. Probablemente concordaba mejor con el contenido de los pensamientos escondidos tras de ese dolor y que uno despertaba en la enferma mediante la estimulación de ciertas partes del cuerpo asociadas a él. A pesar de eso, el diagnóstico se estableció como una enfermedad mixta. Ahí como que hubo una negociación, Freud mismo negocia con eso, ¿no? Sí habían alteraciones musculares que la neurosis aprovechó para manifestarse, magnificando el valor de la alteración orgánica. Una enfermedad mixta planteaba una intervención mixta. Se le indicó tratamiento con masajes y estimulación eléctrica. A este Freud nombró pseudoterapia. Esta indicación fue calculada. Freud la dio junto con un colega con quien trataba, no porque apostara en ese tratamiento con fuertes descargas eléctricas en los músculos, sino, y aquí viene lo importante, para poder mantenerse en relación con la paciente. Podríamos decir, el cálculo de Freud era poder mantenerse en la escucha. Ojo, no existía aún la noción de transferencia, pero la apuesta freudiana ya se dejaba ver en esta decisión, en donde Freud pinta su raya de los tratamientos convencionales, por ejemplo, de la histeria, ¿no? Y se compromete junto con ella, porque también él, cuando le propone el tratamiento, le está pidiendo también un compromiso de ella. Se compromete junto con la paciente en la escucha. Si el síntoma histérico está hecho de palabras, eso es lo que hay que escuchar, las palabras que conducen al núcleo patógeno. Esa es una expresión muy freudiana de la época, el núcleo patógeno, a lo que la conversión está simbolizando.
Si el dolor en sus piernas estaba construido en los andamios de las palabras tendrían que remover este dolor. Freud no sabía qué palabras, pero se dejó sorprender. Con esto ya digo todo. Dejarse sorprender es la posición en la escucha para que en las lagunas de las formaciones del inconsciente emerja precisamente eso que sorprende. Sigo. Una vez que el terreno ya estaba preparado por esa pseudoterapia, con el que ella tuvo una leve mejoría, Freud le propuso entonces el tratamiento psíquico. Ella aceptó y empieza la remoción del material patógeno, estrato por estrato. Freud buscaba exhumar el secreto, sabía que estaba allí. No buscaba remover un cuerpo extraño, cual se remueve un tumor maligno, sino encontrar una verdad, la que se esconde tras la máscara. Llama la atención en el primer periodo del tratamiento algo que tiene que ver con el método. Se trata de lo siguiente: ya desde aquí interesa aquello que falta en el discurso del paciente. Con Lacan leemos que esa es la propia definición de inconsciente, o sea, aquella parte del discurso concreto que falta a la disposición del sujeto para restablecer la continuidad de su discurso consciente. Fin de cita, eso es Lacan. El libro, La interpretación de los sueños, aún no llegaba, pero allí, en las lagunas, en lo enigmático, en donde faltaba un eslabón, Freud vislumbraba que justo ahí había que poner atención. Freud perseguía el determinismo de la sintomatología de su paciente, pero los antecedentes de la regla fundamental ya se vislumbraban. La asociación libre aún no estaba nombrada y desplegada como tal, pero algo de ella ya estaba siendo practicada. En la escritura de Freud encontramos algo de esos antecedentes. Por ejemplo, procedía entonces, abro cita, como si estuviera enteramente convencido de la confiabilidad de mi técnica. Ya no lo dejé pasar cuando ella aseveraba no ocurrirse de nada. Le aseguraba que por fuerza, algo se le había ocurrido. ¿Acaso ella no había prestado suficiente atención? Y entonces yo repetía la presión. O sea, Freud hacía presión en la frente para inducir a que sus pacientes hablaran. O bien, ella había creído que su ocurrencia no era pertinente. Y le decía que esto último no era cosa de su competencia. Vamos, era un poco rudo, ¿no? Eso. Estaba obligada a mantener total objetividad y a decir todo lo que se le pasara por la cabeza, viniera o no al caso. Por eso digo, aquí están ya los antecedentes de la asociación libre, ¿no? En ¿qué les dije? 1892, ¿no? Y así, con esta certeza por delante, el inventor del psicoanálisis prosigue con su trabajo de arqueólogo de la psique. Busca establecer puentes, nexos causales entre la sintomatología y los momentos paradigmáticos en la vida de Elizabeth. Sin embargo, hasta esta altura la historia no daba para mucho. Representó más bien, entre comillas, una gran desilusión. No explicaba por qué la paciente había contraído una histeria. Manifiesta en fuertes dolores y la dificultad para andar normalmente. Y mientras no lograra exhumar los secretos, sus secretos de Elizabeth, sabía que los dolores no la iban a abandonar. Pero Freud confiaba en su método de exhumación del síntoma, confiaba en la palabra. Cuanto más confiaba en la palabra, más se iba separando de la idea de las afecciones orgánicas como determinantes de la histeria. Si bien el historial clínico al principio, en el primer periodo del tratamiento, no generó resultados contundentes, Freud jamás lo abandonó. Persigue la causa y el determinismo del síntoma histérico, no abandona el tratamiento. No le convenía abandonarlo porque estaba seguro de que en los estratos más profundos de la conciencia se conseguiría entender tanto la causación como el determinismo del síntoma histérico. Ahora, hay otro texto
escrito después, 4 años después, que se llama La etiología de la histeria. En ese texto hay un pasaje hermoso, les voy a leer este pasaje, en donde él usa un símil tomado de la arqueología para hablar de cómo se puede avanzar en la histeria desde los síntomas hasta sus causas. Les voy a leer la cita, pero hay dos líneas en esta cita que quiero remarcar mucho, porque de ahí, si la tenemos bien presente, la vamos a encontrar siempre en Freud. Bueno, abro la cita. Supongan que un investigador viajero llega a una comarca poco conocida, donde despierta su interés un yacimiento arqueológico en el que hay unas paredes derruidas, unos restos de columnas y de tablillas con unos signos de escritura borrados e ilegibles. Puede entonces limitarse a contemplar lo exhumado e inquirir luego a los moradores de las cercanías, gentes, dice gentes, acaso semibárbaras, sobre lo que su tradición les dice acerca de la historia y el significado de esos restos de monumentos. Anotaría entonces, él tomaría nota de esos informes y seguiría viaje. Pero puede seguir otro procedimiento, y ese es el que le interesa a Freud. ¿Acaso llevó consigo palas, picos y asadas, y entonces contrareños para que trabajen con esos instrumentos? Abordará con ellos el yacimiento, removerá el cascajo y por los restos visibles destruirá lo enterrado. Si el éxito premia su trabajo, los hallazgos se ilustran por sí solos. Los restos de muros pertenecen a los que rodeaban el recinto de un palacio o una casa del tesoro. Un templo se completa desde las ruinas de columnatas. Y aquí viene la frase que quiero remarcar: las numerosas inscripciones halladas, bilingües en el mejor de los casos, revelan un alfabeto y una lengua cuyo desciframiento y traducción brindan insospechadas noticias sobre los sucesos de la prehistoria, para guardar memoria de la cual se habían edificado aquellos monumentos. Y viene una expresión en latín, saxa lopuntur, no sé cómo se pronuncia, que se traduce por las piedras hablan. Ahora, a mí me emociona mucho encontrar esos términos en esta línea, cuando dice inscripciones, inscripciones bilingües, alfabeto, desciframiento, traducción, prehistoria. Todo esto lo vamos a encontrar en la interpretación de los sueños, lo vamos a encontrar en psicopatología de la vida cotidiana, lo vamos a encontrar en el chiste. ¿A dónde más los vamos a encontrar? O sea, esas expresiones, esas palabras que desde la prehistoria realmente ya estaban en los textos de Freud y que siguieron a lo largo de toda la producción. Entonces, quedamos con que las piedras hablan. Volvemos. Freud pregunta a Elizabeth directamente por la impresión psíquica que se enlazó a la génesis primera de los dolores en las piernas. Entonces ahí aparece una historia de que había un chico que a ella le gustaba. Y ella empieza a contar esta historia, ¿no? Pero al exhumar los nexos, Freud va encontrando más y más piezas que atestiguan que atendían a su pregunta. No les voy a resumir el caso, ya lo leyeron seguramente, o si no, ahí está, porque sí vale la pena visitarlo, sino remarcar los pasajes en donde el autor nos coloca frente a la cuestión del simbolismo, con lo que no pretendía solamente encontrar los determinismos de los síntomas, sino hacer que las palabras pudieran curarla. Esa era la apuesta de Freud, que las palabras curan. Y entonces le lanza esa pregunta sobre la impresión psíquica que se anudó a la génesis primera de los dolores en las piernas. Y aquí la dama le cuenta un poco más sobre
el evento que estaba asociado a esta dolencia. Entonces ella cuenta que una tarde se tomó un día libre. El caso es que Elizabeth tenía a su padre enfermo y ella lo cuidaba. Ella se puso, digamos, para cuidar al padre enfermo, igual también a la madre cuando se enfermó. Ella siempre estaba ahí al pie del cañón de los enfermos de la familia. Entonces una tarde se dio una licencia para salir con este chico, se va de paseo con él, se tarda un poco más de lo que le hubiera gustado tardarse, porque quería regresar a casa a cuidar al padre, y cuando regresa lo encuentra en peor estado. Esa historia la relata como a Freud como una de las piezas, Freud la toma como una de las piezas importantes del caso. Bueno, aunque Freud dice, pero bueno, cuando ella regresa a casa después de este paseo, lo que acontece es que parece ser que entra ahí en un conflicto entre una cuestión moral, que era la cuestión de cuidar al padre, y una cuestión erótica, que era, digamos, este amor que tenía por este chico, ¿no? Pero dice Freud, ese relato tampoco fue significativo para explicar el caso, porque en esa época, cuando el padre estaba enfermo, no le dolían las piernas. Aunque sí hubo un episodio de dolor, un único episodio de dolor parece ser, pero Freud lo atribuyó quizá, por ser un episodio aislado, a una enfermedad reumática muscular, a una citomonota. Registró un punto oscuro para la comprensión del dolor en la histeria. Y dice así, que el análisis indique una conversión de excitación psíquica en dolor corporal, en una época en que sin duda ese dolor no se registraba y no era recordado, y hay un problema. Habrán de pasar muchas páginas, casi al final del texto, para que Freud nos dé una clave para pensar en este enigma. Yo ya se los voy a adelantar. Con esto, Freud atiende este enigma a partir de la noción de Nash-Travish, el efecto a posteriori. Pero esto lo va a hacer al final. Siguiendo con la lectura, encontramos también en la historia de Elizabeth eventos importantes como fueron el casamiento de la hermana más grande. Ok, tengo 3 minutos. Ok, hay varios acontecimientos en la historia de Elizabeth que Freud va recogiendo cuando se casa la hermana más grande, que va a vivir lejos de la casa materna, cuando la hermana más chica también se casa, y bueno, ahí ella descubre que se reconcilia, digamos, con la imagen del hombre. A diferencia del cuñado anterior, este era muy cordial, muy comprensivo, muy amoroso, un acompañante, digamos, en la familia. En fin, hubieron eventos que Elizabeth fue contando, pero que Freud no amarraba. No amarraba para explicar qué pasaba en el caso. Voy a tener que recortar, voy a brincarme varias cosas para llegar al punto en el que Freud, después de mucha insistencia, después de mucha, sobre todo, ese convencimiento que Freud tenía en la escucha de la paciente, con este convencimiento logra dar con lo que él llamó entonces el núcleo patógeno, cuando ella cuenta el pensamiento que fue el gran detonador para la conversión. Y el pensamiento que fue el gran detonador para la conversión fue cuando la hermana menor tenía una enfermedad. Bueno, ella era menor, la segunda, digamos. Esa hermana tenía una enfermedad y a pesar de la enfermedad tuvo un segundo embarazo, ya había tenido un primero, tuvo un segundo. En este segundo embarazo, esta hermana fallece a causa de la enfermedad. Era una enfermedad cardíaca que no soportó el embarazo.
Entonces, Elizabeth con su madre llegan a la casa donde vivía esta hermana, pero no alcanzan a encontrarla con vida. Ella ya estaba muerta cuando llegaron. Pero entonces le vino el pensamiento de decir, bueno, ahora que mi hermana está muerta, él está libre para casarse conmigo. Y con este pensamiento se enlaza entonces el síntoma histérico. Todo esto es para remarcar, digamos, cómo Freud va atrás de esas piedras que hablan, de esas palabras que van dando cuenta del síntoma, de la conversión, de eso que para él era la génesis de la conversión, ese dolor en el alma se había transformado en un dolor en las piernas. ¿Y qué era lo que había ocasionado ese dolor? Pero bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo por cuestiones de tiempo. Bueno, pues damos por terminada esta mesa. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias también por sus comentarios. Invitamos al maestro David a hacer entrega de los reconocimientos. Agradecerles a los ponentes su experiencia, su trabajo, y sobre todo el que pudiesen transmitirnos su pasión, ¿no? Se notó en cada uno cuál es su pasión, cuál es su trabajo que están realizando, y nos comparten y nos estimulan. Entonces vamos a hacer la entrega. El Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl otorga la presente constancia a Sonia María Radaeli Martinazo por su participación como ponente con el tema Enigmas de la Locura en el coloquio Eros, Locura y Muerte desde el Psicoanálisis. También para el maestro José Carlos Díaz Gutiérrez,